Está iniciando la grabación. Bueno, buenas tardes. Hola Roberto Bataglia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Gracias Manuel? por estar acá. Te doy la bienvenida desde Touré y de la ancha Avenida del Medio, los dos proyectos para los cuales esta entrevista va a estar saliendo. Bien, Roberto gracias. Bataglia, vos sos psicólogo Sí, y, verdad, licenciado en psicología. muy bien, y coordinador de un dispositivo psicosocial terapéutico. ¿Cómo se denomina? Sí, sí, se llama Espacio Grupal Psicosocioeducativo para hombres que ejercen violencia de género. Funciona dentro del área de género en el municipio de Dolores, particularmente después hay otros obvio, en otras ciudades, municipios, ONGs, hospitales, sí. Ok. Y depende, depende de alguna dependencia estatal o es parte de un programa privado. ¿Cómo está inserto este dispositivo? Puntualmente, el que yo coordino y en el que trabajo, sí es dependiente del municipio de Dolores, dentro del área de género del municipio. Hay otros lugares que también trabajan con estos dispositivos dentro de desarrollo social, seguridad, género, salud mental. Y hay algunos otros dispositivos que están dentro de algunas ONGs, algunas no tienen remuneración, hay mucho trabajo ad honorem, en ONGs, en algunos hospitales, hay profesionales trabajando hace mucho de manera gratuita también, sí. Ahí va. Y No. entonces hay cierta dinámica de trabajo, de todas que ya está más o menos establecido, que es más o menos igual en todos los dispositivos, o cada uno de ellos toma Bien, una dinámica totalmente diferente. bien. Tienen ciertas particularidades y diferencias cada uno, ¿no? Por la conformación de los equipos, por la formación en específica, ¿no? En el tema de cada uno de los equipos y de los profesionales que los llevan a cabo. Eh, lo cierto es que lo que encontramos por ahí en la mayoría de los dispositivos de la provincia es que todos tienen los mismos objetivos, que es trabajar con ciertos hombres para prevenir episodios de violencia, ¿no? Como objetivo general. Una escucha activa y un espacio en determinado momento con determinados hombres pueda prevenir nuevos episodios de violencia hacia la mujer que lo denunció o hacia nuevas parejas. Está comprobado que los hombres reproducen, ¿no? Las formas de vincularse con distintas parejas. En las ciudades más chicas es palpable con los casos, ¿no? De hombres que en un lapso de 4, 5, 6 años conforman 2, 3, 4, 5 parejas que donde el denominador común son las denuncias de violencia hacia él, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos dispositivos, el objetivo general es poder trabajar con algunos de estos hombres en el momento post denuncia, previo a la denuncia, para ahí poder, mediante el trabajo del equipo, prevenir episodios de violencia. Está comprobado que se puede hacer, por eso se pueden Claro. sostener y desarrollar los 30 dispositivos que hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que ya trabajan hace años esto y está instaladísimo dentro de las políticas estatales, no sé, como Córdoba, Mendoza, Catamarca creo que también. Mira. Eh, Así que sí, bueno, esto se está dando en distintos lugares. ¿Y cómo funciona la dinámica de estos espacios? ¿Son reuniones semanales? ¿Son de libre participación? ¿Tienen que la gente tomar o aceptar cierto compromiso de participar de encuentros? Sí, sí, puntualmente hoy el grueso de los dispositivos que existen trabajan con la derivación de la justicia civil y penal. Eh, Como decíamos hoy, que hablábamos de los distintos marcos teóricos, la formación como objetivos generales, pero por ahí hay distintas herramientas técnicas o marcos teóricos como para abordar la problemática. Eh, Puntualmente, en base a la formación de cada profesional, es que van a ir Ok. eligiendo cómo estructurar su dispositivo, ¿no?
Yo trabajo con una red que se llama RETEM, la Red de Equipos Técnicos y Estudio de Masculinidades, que la conformó el licenciado Mario Pallarola, creo por 2009-2010, y que nuclea a un montón de profesionales del país que, digamos, se adhirieron como a cierto marco teórico y a ciertas metodologías y a cierta estructuración, ¿no? Para el abordaje, ¿no? Como para delimitarlo de alguna manera y sistematizarlo. Así que, bueno, ahí tenemos como, por ahí podemos pensar el marco más vigente o más utilizado, se puede encontrar en alguno de los... Después te voy a pasar algún link si querés, porque hay algunos libros en PDF de la red RETEM. Pero sí, en líneas generales se estructuran en base a la especificidad de cada profesional. Ok, pero entonces, o sea, vos recién decías que generalmente la gente llega por derivaciones de la justicia civil o penal. Sí, Eh, sí, eso tiene que ver con que funcionan de esa forma porque no hay una demanda instalada todavía son muy pocos los hombres que se cuestionan o se interrogan o problematizan sus situaciones o sus conductas agresivas y violentas hasta que no llega una denuncia, ¿no? Ese es el límite para un montón de hombres, por una claro. cuestión de estructura psicológica, ¿verdad? Hay muchos hombres que ante la denuncia se puede pensar en una posible intervención, ¿no? Porque hay algo de la sanción de la ley que ejerce Sí, que cierta... espabila. Y sí, en ciertos perfiles de hombres puede ser la herramienta, ¿no? El episodio de violencia, la denuncia, vienen las medidas judiciales, la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, el impedimento de contacto con los hijos, el pago de la cuota, todo lo que lo enoja y lo molesta, ¿no? Si en ese momento decimos que puede ser propicio por la angustia que genera todo esto, porque más allá de la violencia, el tipo, digamos, el hombre después de que sucede el episodio, generalmente al otro día entra en la fase, ahora cuando hablemos del ciclo, de arrepentimiento. En el arrepentimiento se angustia, no puede ver a los hijos, llora, se, se victimiza, se pone más Ok. violento, ¿no? Hay un montón de opciones. Pero digo, cuando interviene la justicia, y bueno, es el momento propicio, entonces en la misma, lo que nosotros planteamos para trabajar es que en la misma notificación, cuando está la denuncia, ya se lo derive al lunes próximo al espacio donde se encuentra el equipo técnico para hablar de qué fue lo que pasó que llevó a una denuncia y bueno, ver su situación puntual y poder ofrecerle o no el espacio grupal, porque no todos los hombres son permeables a entrar a un dispositivo grupal, como decíamos, psicosocioeducativo. Entonces, por eso estructuramos de esta forma entrevista de admisión, espacio grupal. Lo denuncian, la justicia lo deriva, ¿no? Ahí te hacemos las entrevistas, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, las que considere el equipo, y ahí se evalúa si está en condiciones o permeable para el trabajo en el grupo. En caso de que lo hiciera, y sí, ahí también se le explican un montón de pautas que tenemos para el trabajo, que no solo se le explica verbalmente y se habla, sino que a la hora de ingresar lo firma en un consentimiento informado de que se le explicó y que él, en cuanto a la asistencia, la regularidad, la participación activa, la información a las instituciones que intervienen, nosotros nos informamos a los juzgados que derivan, entonces la justicia tiene, digamos, material en algunos casos para seguir la situación de tal o cual hombre, caso puntual. Los juzgados penales también, los patronatos deliberados también, algunos están desarrollando equipos dentro del patronato de deliberados y otros derivan, Dolores nos deriva hombres a nosotros. Por ahí un hombre, digo, que es el patronato deliberado, un hombre que, no sé, tuvo alguna complicación con la ley por otro tema, pero en el seguimiento saltan situaciones o problemáticas de violencia familiar o de género, entonces el patronato lo deriva
al dispositivo nuestro, por lo menos acá, que son los recursos que tenemos. Entonces, funcionan con el anclaje en la ley, en la justicia. Por eso es que se habla siempre de que la violencia es una problemática que solo se aborda de manera integral, porque es entre un montón de factores y de una manera íntegra de distintas disciplinas, aristas, hay un montón de variables y nunca la podés resolver de una sola manera, y si te falta una parte es medio complicado hacerlo. Y nosotros los profesionales que estamos trabajando con hombres planteamos esto. Esto es el primer eslabón de lo que es el abordaje integral en cuanto a los hombres, para después pensar. Es un terreno donde no hay nada, Sí, y no hay mucho después hecho. será. Estamos diciendo, hay un grupo de profesionales, algunos trabajan hace 20 años, otros 25, otros 10, otros 15, otros 5, que están diciendo, y lo prueban en sus prácticas de tantos años y con mucho material de producción, hay una forma de trabajar con cierto grupo de hombres, ¿no? Bueno, ese es el primer paso. La justicia tiene donde derivar, que en la mayoría de los lugares no lo tiene. Con suerte y viento a favor, tiene para conseguir turno o asistencia para la mujer y los nenes, con suerte, ¿no? Claro. Eh, Ese es otro punto. Nosotros hablamos esto, todo, pero hay que tener en claro que uno de los principios de RTM es pensar lo del abordaje con hombres siempre y cuando esté todo lo disponible para trabajar con mujeres y asistir a mujeres y niños, ¿no? Es como un principio primordial, ¿no? Y lo cierto es que en muchos lugares todavía no está lo mínimo para trabajar y asistir en la urgencia de mujeres y niños, lo que hace más que estemos más lejos todavía de ahí de la Sí. posibilidad de pensar en el trabajo con hombres dentro de la red de abordaje integral, ¿no? Eh, Esto que yo te decía es la derivación de la justicia, que se habla también como un principio de interinstitucionalidad, el trabajo entre las instituciones, ¿no? Parece algo simple, debería ser simple, pero es muy complejo, porque es un circuito donde alguna mujer denuncia en un lugar, las medidas de la justicia salen de otro lado y la derivación del hombre va a algún equipo, grupo que está en algún lugar. Son tres instituciones que tienen que articular de manera coordinada, eficaz, para hacerlo de la mejor manera posible, y cuesta mucho, encontramos particularidades en cada lugar donde por ahí no hay buena Y comunicación, no se corta la te comunicación. hago, te hago esta pregunta en este sentido de lo que vos decís de articular instituciones. Me imaginaba que eventualmente, más adelante, con un futuro auspicioso, habrá incluso hasta educación emocional o psicoafectiva para ir previniendo la construcción de estas formas de ser o formas de comportarse que son violentas. Y Sí, entonces, yendo a un sentido más pedagógico, yo te quería preguntar si cuando ustedes hablan de violencia o abordan la violencia en el dispositivo, es sí. siempre una única forma de violencia o si hay muchas formas de violencia. Bien, ¿Cómo aparece esto, digamos, cuando estás coordinando un grupo en lo bien, real, digamos decir? bien. Bueno, vamos por parte. Primero vamos a lo de la educación que vos me decías. Eso en un futuro sería lo ideal, que esto que nosotros muchas veces trabajamos a nivel educativo, psicosocioeducativo, con hombres mayores de 18 denunciados, digamos, todo el material de un montón de cosas que nosotros trabajamos ahí, en un futuro lo tiene que manejar la maestra de jardín, de escuela Sí, y sí, de primaria y de secundaria. pasar al Eh, Ministerio de Educación. Tal cual, es la única forma. Es la única forma, de hecho, nos llaman mucho por suerte ahora, para charlas, para esto, de educación sexual, estereotipos, vínculos. eh, Ahí está la herramienta futura para prevenir, porque esto sí, previene cuando ya se desenlaza, es el abordaje, como decimos, en la urgencia, en la crisis con los Sí, casos. claro, Pero esto es para prevenir advertido tenemos que ir ya para el lado dado. de... Tal cual, tal cual.
tal cual. Y después me habías dicho la segunda pregunta. Entonces, en este sentido te preguntaba cómo es la violencia, cómo se Ah, expresa la violencia en los hombres. O sea, bien, tiene varias formas, es siempre del mismo modo. Em, bien, bien. Mirá, no es siempre de la misma forma, no es siempre la misma violencia, hay distintos tipos de violencia. Las más comunes tenés la violencia física, cualquiera de ellas, la violencia psicológica es la que más encontramos hoy en día, que tiene que ver con un montón de conductas que no son violencia física, pero que llevan a una agresión constante que lleva una posición así de humillación, mediante insultos. Puede haber un montón de cosas que una mirada puede inclusive ser violenta y amedrentadora desde el punto de vista de una violencia psicológica, ¿no? Una mirada fuerte, fuera de lugar, ¿no? Que marque. O sea, violencia psicológica encontramos mucha. Después también la violencia económica, la violencia sexual. Eh, Perdóname, ¿cómo es la sí, violencia económica? ¿De qué la se violencia trata? económica es cuando el hombre utiliza el dinero porque él lo produce y lo maneja como un medio de poder y de subordinación. Hay un montón de estrategias, dar el dinero a cuentagotas, ¿no? Dar tipo de te dejo 100, te dejo 100, y controlar en qué gastaste, estás gastando en boludeces, ¿no? Cuando hace del dinero un elemento de dominación porque él lo produce y lo maneja y lo manipula. Esa es la violencia, esa también es muy común y ese es uno de los grandes problemas que tienen las mujeres en situaciones de violencia grave para poder cortar con el vínculo, ¿no? La dependencia económica. No, no hay unas vías seguras para salir, ¿no? Entonces terminan quedándose muchas veces por la dependencia económica. ¿Y De cómo violencia, llega el hombre? sí. O sea, quiero decir, ¿el hombre es consciente de esto en los casos que vos vas viendo? Siempre pensando en lo concreto, ¿no? La gente que vos has Sí, atendido, siempre sí, yendo a lo sí, sí, real. sí, sí, O sí. sea, Siempre generalmente hablando con los casos. los hombres se dan cuenta o entienden esto en el dispositivo, lo sabían de antemano. Mira, ¿Cómo? tenés, tenés de todo, tenés de todo. Por eso es que está el tiempo como tan importante de entrevista de admisión, porque tenés que ver, más allá de que hablemos de perfiles, de cuestiones generales, cada caso es distinto al otro, entonces tenés que escuchar y ver la situación y qué reconocimiento tiene de esa violencia o de ese hecho, del acto, de lo que sea que haya pasado. Vas a encontrar de todo, vas a encontrar un tipo negador absoluto, que se hace el que no tiene registro de qué pasó y ella agarró a los nenes y se fue. Y después le la denuncia y bueno, de todo, ¿no? En 10 Claro. años de violencias, por ahí no físicas, ¿no? Pero de controles, celos, machismo. El tema de los celos y los celulares es una cosa también denominador común. Para capítulo aparte tenemos que hablar de esos celos, controles, vínculos. Pero digo, depende del caso. Tenés el que no registra nada, tenés el hombre que por ahí tuvo un episodio, no ha tenido episodios de violencia, sí ejerciendo ciertos controles y en algún momento, por alguna determinada situación puntual, entre alguna situación, hay un episodio fuerte y una explosión de ira. En algunos casos ha sido algún golpe hacia la mujer, en otros casos ha sido golpes hacia lo que tenga a mano, nomás como se dice, una violencia ambiental, física ambiental. Eh, y digamos, digo, depende de la reacción, depende del momento, el tipo de violencia que puedan ejercer. Algunos te pueden reconocer cuando tienen de estos tipos, te dicen, y yo sé que estuve mal. Primero partamos porque lo que uno ve en los grupos, todos tienen el chip con el que crecen de a la mujer no se le debe pegar. Todos lo Mirá qué conocen interesante. y lo Sí, sí. saben. Eso es otro también un punto. Todos lo saben y lo conocen. Y es como una máxima. Pero a todos en algún momento les pasó de llegar a no cumplirlo, ¿no? Dentro de tantos mandatos que tiene la masculinidad. Entonces, todos registran, pero bueno, algunos pueden negarte, pueden minimizarte. Sí, me lo hice así para sacármela porque ella me pegó, o da toda una justificación y una Sí, racionalización para
que vos entiendas que se tuvo que defender de ella, la agresiva, la violenta, la loca, ¿no? Ay, Entonces, con lo que vos vas viendo en la admisión, viste, vos tenés una buena referencia de qué implicación tiene en el hecho. Reconoce, no reconoce, minimiza. Muchas veces hay cierto reconocimiento, pero a su vez hay justificación, porque te dice, yo sé que estuve mal, no tendría que haber gritado, pegado, insultado. entonces, Pero el trabajo del grupo sería construir estrategias para... O sea, ¿es compulsivo de alguna forma la violencia en el hombre que la ejerce? ¿O es un acto, y, o sea, que de alguna manera es consciente? Quiero decir, ¿se entiende lo que estoy preguntando? Quiero decir, ¿es algo que el hombre actúa de alguna manera sin poder controlar por falta de gimnasia de intelectual, por falta emocional, emocional. de gimnasia No, sí, emotiva? y hay muchos casos, la mayoría de los que vemos nosotros, por faltas de educación emocional y recursos, muchas veces la única respuesta que tiene el hombre es en el estallido de bronca y enojo y violencia. La forma que ha visto, eh, que, ha, que lo ha socializado, eh, ¿Sabes por qué te digamos, pregunto esto? sí, Tengo la esperanza de que en algún momento esta sí. charla pueda llegar a alguien que se sabe violento y diga, bueno, por ahí sepa que cuando va a estos espacios puede Mm. encontrar herramientas para dejar de actuar siempre igual. Es que aparecen hombres, yo ahí hablábamos de los derivados por la justicia, y cada tanto aparece uno que empezó a discutir con la mujer por el pan y se fueron de, como dicen, de mambo y se dijeron de todo y llegó a una situación re extensa y se reasustó porque la agarró mal de medio del cuello y se fue asustado, por ejemplo. Y a la noche angustiado, llorando, googleó en internet, le vio una nota, llamó un teléfono, de ese teléfono le dieron otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono, y cayó un día, por ejemplo, diciendo yo no puedo actuar así, no puedo reaccionar así, quiero cambiar algo de eso. Por ejemplo, te tiro un caso, vos me pedías casos y venía pensando, pero son los menos los hombres Todavía. que lo ven venir, que se asustan por algo que pasa, ¿no? Muchos tiene que pasar eso, que una mujer los denuncie, que se termine la relación, que le diga basta con una denuncia para, y de alguna manera, empezar a problematizar y hacerse cargo de la responsabilidad de ellos, de lo que pasó y que todo lo que fueron haciendo los llevó a ese contexto, a esa situación. Y hago otra pregunta más. Sí, ¿Vos creés que, porque la pregunta en términos generales sería, ¿vos creés que esta forma de violencia tiene como el huevo y la gallina, digamos, que no se sabe, o sea, hay un vínculo de relaciones tóxicas, hay un clima vincular que dispara de alguna manera eh, estos comportamientos? O el hombre que es violento es... lo que quiero decir es si hay un trasfondo de relaciones tóxicas operando en esto, o hay una sí. situación totalmente desvinculada de lo vincular, en el cual el hombre violento es violento de alguna manera por lo que fuere, pero per se. Mm. Sí, 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 entiendo un poco la pregunta. Vos Vamos, decías vamos. esto recién empezamos a discutir por el pan y la cosa se fue yendo de mambo. Entonces digo, Sí. es algo que de alguna manera la violencia del hombre anida en ciertos estilos vinculares, o sea, está de alguna manera muy relacionado con estilos vinculares, o es algo que donde la mujer o la pareja, no importa el género ni el sexo, es ajeno, digamos. ¿Cómo opera esto? No, mirá, lo que yo vengo viendo en asistencia a mujeres, ¿no? Tratamiento psicológico como con mujeres y también con los hombres, veo que hay una cuestión en lo que es la construcción del vínculo, ¿no? Los lugares y como las funciones que se toman dentro del vínculo de lo que es una pareja, que hay mucho de la construcción social ahí. Acordate que estamos hablando del género, construcción social, la socialización. Los vínculos también tienen esa faceta. Y ha habido lo que yo llamo
tergiversaciones muy fuertes de lo que es el amor o el vínculo sexoafectivo, si se quiere, que implica un montón de conductas súper, lo que vos decís, tóxicas, no me gusta la palabra tóxica por ahí, pero dañinas o iatrogénicas para el vínculo, ¿no? Si vos agarrás, este ejercicio lo hacemos con los chicos de la secundaria cuando hacemos talleres, decís, ¿qué es un vínculo amoroso? ¿Qué es un vínculo sexoafectivo? Y vas a tirar un montón de palabras, ¿no? Es confianza, es compartir, es, no sé, fidelidad, un montón de ideales, ¿no? Que después cuando vos pones del otro lado empiezan a ser como la definición del vínculo real, es todo lo contrario, es desconfianza, es inseguridad, es posesividad, es control, es angustia, el amor es sufrimiento, el amor duele. Podemos hacer un seminario de la historia de la humanidad en base a la angustia del vínculo, ¿no? De la sublimación del ser humano en la poesía, el arte, la literatura, la música, Sí, 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 ¿no? sí. Romeo y Julieta, la Y tragedia ligada al amor. sí, por momentos con elementos de profecía que se autocumple. Pero está muy interesante. Hay como un discurso sobre el amor, sobre la vincularidad que va por un lado, y una realidad de los vínculos, de lo que le pasa al ser humano cuando están los vínculos, que va por otro lado. Va por la objetalización y la posesión, sí, Sí, tal sí. cual. De todos modos, yo intuyo que esto no es unidireccional. Supongo que historia de mujeres que le encontraron el celular al novio habrá No, y no, no, es que esto lo que se da seguro en todos los seguro es planos, muy, perdón que te interrumpa, pero digo, lo que ¿no? seguro es muy diferente son las consecuencias de la violencia, digamos, o sea, el pasaje al acto del hecho violento. Sí, sí. Eh, sí, hoy me quedé pensando cuando vos decías como de cierta compulsión. eh, es diferente en cada caso, se puede pensar un ciclo de la violencia que siempre va como en escalada, como que no es igual, sino que siempre va creciendo. Eh, pero como que no se da una vez igual a otra. Siempre, sí, generalmente el ciclo va en ascenso, como se dice, es como en escalada. Eh, no siempre, diría, es compulsivo, vas a tener de todo. Tenés hombres que tienen ya una estructura y una forma de ser violentos, como los casos de violencia crónica que encontramos cuando trabajás con mujeres víctimas, de verdaderos sociópatas, por así decirlo, de alguna Claro, forma, sí, para sí, sí, ponerle un sí. nombre, que ejercen violencia psicológica y física indiscriminada a diario, con problemas de alcoholismo, no sé, casos graves estoy hablando. Ese hombre, ese perfil no llega generalmente a este tipo de dispositivos, por más que lo denuncien 35 veces porque el hombre no se deja notificar o no, simplemente no va a cumplir, una cuestión de personalidad, ¿no? De Sí, 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 estructura. es mismo, sí, sí, es Tenés de ese tipo y tenés otro, como que te decía, que un día, por una discusión, estalló después de ser muy controlado y de haber tenido una discapacidad emocional de muchos años, de no hablar, de no comunicar. Siempre usamos el ejemplo de la olla a presión, como para entender muchos psiquismos de los hombres. Pensar ahora lo que está pasando en la pandemia con los casos. Al hombre le sacás la facultad de trabajar. Y hoy escuchaba una charla, una colega que hablaba de otro lugar, decía que un hombre en un grupo virtual le decía, sin el trabajo no soy nada, ¿no? Entonces, ni siquiera la posibilidad de encontrarse como persona, como alguien por ahí, no sé, en otra cosa que no sea trabajar y producir, respondiendo a esos sí, sí, mandatos, sí, sí, ¿no? sí. Sí, se Entonces, vacía de identidad cuando se queda. vacía la identidad. Entonces, viste, tenés de todo. El hombre que explota un día por estas acumulaciones, por ligado a trabajar 18 horas diarias y estar desligado de las funciones, digo, no sé, de su casa y los problemas que conlleva la convivencia, digo, lo diario. Encontrás de todo hoy en día. No es que en el 2020 no encontrás la denuncia de el tipo que llegó tarde del trabajo y se enojó porque la comida no estaba hecha y rompió todo. O sea, sigue pasando. Por Claro, ahí claro, nosotros claro. pensamos que sigue pasando, digo, a nosotros nos llega a los grupos de mujeres, llega a los juzgados. Por ahí a veces pensamos que estamos ya en un nivel
pero lo cierto es que en el trabajo concreto encontrás casos de todo tipo, ¿no? Algunos muy arraigados de cuestiones culturales, otros de cuestiones psicológicas, pero acá lo que es patología, por así decirlo, de algún lado más psiquiátrica, no se ve mucho, se ve mucho más conductas aprendidas, ligadas a cierta compulsión a la repetición, que se da en esto en el ciclo de exploto, resuelvo con ira, me angustio, pido perdón, me perdonan y volvemos a estar y se acumula la tensión y exploto, pido perdón y digo que no lo voy a volver a hacer, ¿no? Eso Claro, es el ciclo compulsivo por ahí que se puede pensar. Eso es el ciclo de violencia. Desde por ahí la perspectiva del hombre. La mujer lo pasa de otra forma. Lo tolera, ve la tensión, lo ve venir, episodio, se corre porque hubo violencia o lo que sea, duda, se pone insegura, el hombre le pide disculpas, perdón, promesas de cambio, creo o no creo, va a cambiar, no va a cambiar, pero él es buen padre, los justificativos, ¿no? La creencia de vuelta al perdón, la luna de miel de vuelta, el aumento de la tensión de vuelta. O sea, en ambos dos parteners del ciclo se van dando un montón de sentimientos y pasos psicológicos, por así decirlo, fases que por eso está bueno, digo, cuando está la denuncia, que se interrumpe ahí el ciclo, un episodio de violencia o una denuncia, genial que se lo pueda intervenir ahí. Es el momento donde aparece la angustia de ambas partes y la mujer tendrá que evaluar si realmente deja a este hombre. Lo cierto es que muchas parejas continúan después de las denuncias igual, pero pero hay cambios. sea cual sea déjame terminar esto, que sea cual sea el camino, digo, la intervención tiene que estar porque puede ayudar a que no haya violencia y que puedan encontrar otra forma de vincularse desde otro lugar y con otras herramientas y hablando desde otro lado. Bien, Sí, bien, Roberto, buenísimo. Yo te preguntaba esto, ¿vos encontrás cambios, o sea, casos exitosos, digamos? ¿Podemos hablar de sí, casos exitosos? ¿Hay? ¿Los hay? sí, 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 sí. O sea, en ambos campos, o sea, en todos los campos de la psicología siempre encontrás eh, buenos resultados y casos que satisfacen, ¿no? Ver los logros con mujeres es impresionante, una mujer con apoyos, con los tratamientos que necesita, con los espacios que necesita, los cambios que puede hacer y la mejoría psicológica que puede tener son abismales, abismales, abismales. Lo llevo al campo de las mujeres como para dar las dos variables, ¿viste? Me interesa que se vea. Con los hombres también, digo, pero me interesó recalcar al principio lo de la mujer porque por ahí, ¿viste? Es necesario que también se sepa. Con intervenciones correctas y a tiempo los cambios pueden ser muchísimos, pero si el sistema está fragmentado y deja huecos, donde una mujer pide ayuda y va y no funcionó, no hubo un equipo, no se derivó, ¡pac! Se cayó y volvió atrás y quedó ahí a merced de vuelta de otro episodio, que no sabemos cuándo puede volver a darse el ciclo. Por ahí el ciclo es dentro de un año o dos, ¿no? El ciclo de violencia en una pareja puede ser de 2 meses, en otro de 6, en otro de un año, ¿no? Y el riesgo de que el próximo sea alto, más alto, y siempre está. Entonces, por eso es necesario, ante la primera situación, poder tener los recursos para intervenir, desde lo que es la prevención. Claro. Eh, sí, 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 sí. Eh, Bueno, mirá, la verdad que hemos estado tocando prácticamente todos los puntos bien, que quería hablar, por lo menos de esta primera parte de la entrevista. bien, Eh, no, creo que te lo he preguntado todo, en realidad. Hemos bien, estado hablando de todo. De bien, cómo es bien, el bien, bien, dispositivo, de cómo es el bien, modo de funcionar, cómo se llega al mismo. bien. Hablaste de... Me quedé pensando recién, perdóname, con lo que vos me decías, con lo de los casos, que yo te decía lo de las mujeres. Con los hombres lo ves también, pero digamos, cada equipo va evaluando el proceso que hizo cada hombre, ¿no? Digo, cada equipo tiene sus herramientas, algunos hacen algunas evaluaciones, algunos test. Eh, Nosotros hacemos mucho seguimiento de ver cómo va y cuando vos ves en un proceso, nosotros siempre analizamos el proceso desde el primer día que viene hasta el día actual que vamos trabajando.
Eso es lo que podemos evaluar, y muchas veces vos ves el estado en el que viene el primer día de la entrevista y la posición subjetiva y cómo continuó en el próximo año, año y medio, 2 años. Tenemos algunos que tenemos algún voluntario que viene ya hace más de 2 años, por ejemplo, ¿no? También se asustó por un episodio, se averiguó que había, apareció, no tuvo una denuncia. Entonces, digo, en cada proceso vos vas viendo Bueno, cuánto. Hay personalidades mucho más rígidas que otras, con más me interesa recursos que mucho otras. que lo desarrolles porque me parece que los casos positivos siempre son estimulantes para la persona que puede estar siendo violenta, digamos, Sí, y de angustia. Entonces, cómo sí, son esos cambios, digamos? ¿Cómo es ese, digamos, empoderamiento emocional del hombre bien. que le Y hace mira, dejar de ser violento? lo primero que uno intenta buscar hacer es el reconocimiento, ¿no? Porque siempre viene por ahí una posición defensiva, ¿no? Con las defensas de esto, de negar, justificar, minimizar. Siempre encontrar una razón a la respuesta de la violencia, ¿no? Sobre todo cuando por ahí del otro lado hay como, no sé, un vínculo, como decías, tóxico, con controles, agresiones, ¿no? Entonces muchas veces la posición de ser víctima de violencia y reaccionar a veces queda un poco cómoda. Las intervenciones al principio van a que problematicen y se puedan responsabilizar, ¿no? Por ahí en las primeras entrevistas lo que dejamos es que hablen para ver dónde están, y después en el espacio lo que buscamos es, bueno, a ver, bárbaro, ella esto, ella lo otro, no hablamos más de ella. Vos, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionás? ¿Qué postura tomás? ¿Cómo hablás? ¿Qué humor tenés? ¿No? Empieza a registrar todo eso. Eh, ¿Esto te pasó de ahora? ¿Te pasó de siempre? ¿Te pasó con tus parejas anteriores? Y ahí obviamente aparece la repetición, les pasó repetidamente. Y ahí ponele, bajás algo más, como decimos, educativo. Hablas del ciclo de la violencia. Cuando hablas del ciclo de la violencia, todo, el 95%, se sienten reidentificados. Te dice, eso es lo que me pasa a mí. ¿Viste? Y piden perdón, quieren cambiar y vuelven. Y ni hablar ligado a las conductas de riesgo y de abuso de alcohol, de sustancias, ¿no? Los episodios de fin de semana, ¿no? Que también están dentro de las masculinidades y los no cuidados, estos excesos. Digo, también entran ahí, entonces se dan todas estas variables, ¿viste? Que se ponen en juego en cada uno de los casos. Bien, bien. Tenés Eh, de todo, Me tenés de todo. gustaría contar un poquito, desarrollar un poco esta idea de las masculinidades nuevas, o cómo lo ven ustedes, cómo lo interpretan, o Bien. cuál es la relación con estos mandatos que de alguna manera, por lo que voy entendiendo, la expresión de violencia del hombre está muy relacionada con la frustración. Y la O angustia, y la la- angustia, sí, y si nos ponemos psicoanalíticos vamos a ir, no sé, a la teoría del apego de Bowley, a cuestiones de Winnicott, bueno, a esa estructuración en la primera infancia. Está bien. eh, Lo que pasa que a mí me interesa muchísimo, pero me temo que la gente que pueda ver la nota o la entrevista le quede muy lejano ir para ese lado, digamos. Bien, bien. No, bueno, pero a ver, en lo que encontrás en la infancia y la crianza de muchos de estos hombres cuando lo trabajamos, es que siempre estuvo ligada de alguna manera o expuestos a contextos con agresiones, violencias, vínculos manejados con violencia. Y si por ahí no había vínculos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la disciplina y la autoridad y la ley, esto que lo podés llevar para lo que es un taller de padres y límites, que tan usual en estos días, para nenes chiquitos, de hecho nosotros hacíamos algunos. ¿Cómo se ejerce la ley y la autoridad? ¿Es necesario la violencia para ejercer la ley y la autoridad? ¿No? Para ponerle el límite a tu No, nene. no, no. Sí, sí, me encanta lo que estás planteando. Sí, Lo sí, tiro como sí. interrogante porque ahí va. Entonces, todos estos hombres, en algún punto u otro, legitiman el uso de algún tipo de violencia para poner
Sí, como modo de oficiar de ley, digamos. Y como que es algo obligatorio dentro de los mandatos del hombre. Si no lo hago yo, que soy el padre, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago ahora, ¿qué va a hacer cuando tenga 15? ¿No? Lo que escuchamos siempre, que puede ser que eso corresponde para los hijos y en muchos casos para la mujer también. La mujer también está sujeta a esta disposición de autoridad y ley del hombre en muchos casos, ¿no? Claro. Eh, entonces, el traspaso de esa o desobediencia de esa autoridad implica, y todo lo social señala que el hombre tiene que reaccionar y tiene que ejercer la ley de esa forma, de la mejor forma que lo conoce, con violencia. Bien. ¿Sabes qué? Mira, me interesa mucho que podamos, recién hablaste de los apegos de Bowley, yo te Sí, desvié, pero si vos pudieras darle una breve explicación a la gente que vaya a ver esto, de sí, cómo es esta teoría o de qué se trata esto de los apegos, mm, pensando en que mucha gente tiene hijos y que sí, estos comportamientos está bueno como focalizar, o sea, ubicar de chico esto para que no ocurra, para no sembrar estas semillas de- claro, claro. entonces podemos darle, me gustaría si vos podés o ya es tarde, yo sé Sí, que es tarde, pero sí, no, 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 pero lo hacemos por ahí, después lo ay, armamos te está a la quedando otra, la hacemos cabeza algo. cortada ahí, Roberto. Se te ve ¿Cómo? de nariz para Sí, abajo. sí. Ahí va. Ahí está, ahí está. Sí, por ahí para la próxima podemos armar algo lindo con algún PDF, algo de Bowley, alguna de esas cosas de niñez. Pero sí, en líneas generales, a ver, cuando hablamos del apego en la infancia, hablamos de esos vínculos por ahí de los primeros días a los primeros meses que tiene el recién nacido con la madre, en el mejor de los casos, ¿no? Y a su vez también en presencia después paterna, ¿no? De ambos. Líneas generales, digo, ¿Cómo la, relacionás esto con el hecho de ser violento, quiero decir? ¿Cómo bien, va? bien. Eh, Hay como cierta, vamos a decirlo, linealidad de lo que es considerado un buen apego, que en un momento tiene que ser alguna simbiosis y, como decían Freud, una célula narcisística para después ir quebrantándose y consiguiendo cierta autonomía, ¿verdad? Oh, disculpa. Eh, que se tiene que ir dando y se tiene que, digamos, tiene que tener cierta cronología en base a la edad madurativa que va adquiriendo el bebé hasta la independencia y la autonomía. Eh, Cuando eso, digamos, se hace con ciertos soportes de un vínculo tierno, agradable, facilitador, con un contexto ameno, digamos, es como lo indicado, lo esperable, lo normal, por así decirlo. El tema es cuando eso que debería ser contenedor, estable y con todas las características que te digo, funciona de manera disruptiva, o agresiva, o violenta, o ausente, o inconstante, o cumplido por otros suplentes de alguien que no es esa primera madre nutricia, ¿no? Un montón de distintas variables que pueden entrar en alguna de esas privaciones, que puedan jugarse en la forma de responder ante los vínculos, que por ahí tiene que ver con esto de la ambivalencia afectiva, en lo que es el objeto amor. El objeto de amor es el mismo objeto odiado, ¿no? Y la reacción ante ese mismo objeto, ¿no? Muchas veces puede quedar, o sea, no, queda marcado por esta cuestión que se da en la tríada edípica, y condiciona los vínculos futuros y cómo uno se posiciona ante ese objeto de amor, que puede ser o todo amor o de un momento a otro todo malo, ¿no? Todo bueno, todo malo. Sí, Eh, traducido, y vos corregime si sí, no lo estoy entendiendo bien. Sería algo así sí, como, por ejemplo, yo soy nene, los ratos que paso con mamá son muy lindos, pero de golpe mamá se va a trabajar y yo y no hay ahí no hay despedidas, no hay un buen pase de la presencia a la ausencia, y luego yo estoy enojado o tengo cierto temor todo el tiempo se, a ser abandonado, se digamos, puede ver, se puede ver. algo así. Se puede ver en casos así, con nenes, después también con algunos miedos o
como dice, no se adapta al jardín o a la escuela, ¿viste? Las reacciones que tienen, en realidad son reacciones ante la ausencia, que por ahí se hizo de manera brusca o no sabemos, hay que ver en cada situación, pero sí tiene que ver con eso, con la angustia de separación, cuánto me afecta, cuánto lo puede manejar, y este miedo al posible abandono. Vos pensás que lo que se puede jugar en una elección sexoafectiva adulta y tiene mucho que ver con esos cimientos de cómo respondo yo. Si el amor me es correspondido y está todo bien, y si ese amor no me es correspondido y se quiere correr o dejarme, cómo lidio yo como hombre con esa sensación de abandono, ¿no? Con qué recursos tengo. No sé, Claro, pensar incluso a veces ni siquiera no real, digamos. O sea, uno podría estar sintiendo temor a ser abandonado cuando no hay nada que... tal cual, puede ser infundado basado en un trauma infantil de abandono muy fuerte, ponele, por ahí, no lo sé, pero puede ser un miedo y unos celos patológicos de tener que saber porque hay una idea cuasi delirante de que la otra persona me va a dejar, lo que antiguamente se llamaba celotipia, ¿no? Existen, y mucho, en Claro. diferentes grados, ¿no? Pero pasa que por ahí esa persona que le pasa eso, después en todos los ámbitos de su vida, perfectamente, ¿no? No es que es un enfermo mental no, tipo que todo perfecto, Claro, claro. pero tiene esa modalidad vincular, ¿no? Eh, no sé, hay ciertas cuestiones en la criminología, en el estudio de asesinos seriales y casos rutilantes, donde encontrás, ¿no? Infancia siempre con muchas violencias o con muchas desfiliaciones, viste esa la típica, no sé, una abuela que es la madre y que dice que, ¿no? Y cambios de crianza y como mucho trauma en esas esferas, viste, hay denominadores comunes de Es, infancias es complejas. frecuente esto de gente que por ahí termina dejando o legando en sus padres la crianza de sus hijos. Y entonces, de alguna manera, los chicos van teniendo esta relación como de presencia y ausencia titilante de la Y eso madre y también del padre real. se ve también en la clínica, ¿no? Cuando ves algún chico, joven, adolescente, con algunas cuestiones psicológicas que llega al consultorio por la demanda, por tal o cual situación, y después ves la reconstrucción de las entrevistas y demás, un caos genealógico ahí en la familia importante, que eso se dice como desfiliaciones, ¿viste? La abuela ejerció la función de madre y el chico hasta los 10 años creyó que la mamá era la abuela, pero después se enteró que en realidad quien pensó era su tía, era su madre. Bueno, no sé, ¿viste? Te tiro un ejemplo de que se me vino ahora a la mente para pensarlo en casos, pero sí, hay que ver cada una de esas historias también. Em, bueno, yo me queda nomás hacerte una pregunta Sí, compleja. Podés sí. responderla como sientas. Pero, ¿cómo considerás que es la percepción del hombre violento de la mujer? O sea, ¿él ejerce violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer o porque es la mujer que lo eligió o porque cómo considerás vos cómo hace según Sí, lo que vos según la narrativa del hombre violento? Ya sé que me dirás que no siempre es igual, que cada persona tiene su propio discurso en sí, relación a lo que esa pasa. variable está constantemente, claro. Eh, Mirá, podés encontrar alguno que tenga alguna cuestión más misógina, si se quiere, y que tenga una posición violenta y agresiva constantemente hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Encontrás un montón de hombres así o con esas características. Eh, lo que vemos más de lo que llega a los juzgados y a la justicia y a los servicios de salud, a los consultorios de psicología, me parece que viene más por lo vincular y la sensación de más de propiedad, ¿no? Digo, está implícito dentro de que ella sea mi pareja y por eso que nos elegimos y porque es mi mujer y mi familia,
bueno, nos pasa esto, los problemas que tiene todo el mundo, las discusiones que tiene toda pareja, digo, te lo dicen de esta forma cuando llegan el primer día, y viste lo que le pasa a todo el mundo, todas las parejas discuten, lo que es natural en el amor, ¿no? Entonces, en lo vincular, en esa sensación por ahí de pertenencia, bueno, es mi mujer y es ella a quien elijo, es con ella quien tiene esos episodios. Después, no es ese tipo que ejerce violencia generalmente, estadísticamente, no es un violento que se pelea con todo el mundo, sino que todo lo contrario. Tiene esa doble fachada que, como se decía antes, que en el laburo es genial, recopado, con los amigos es divino. Entonces cada vez que alguno de estos casos se hace público, ¿qué es lo que se suele escuchar? Pero fulano, si fulano es re buen tipo, re tranquilo, es un pan de Dios, ¿no? Muchas veces lo esgrimen ellos en el discurso, ¿no? Como modo de, no sé si justificativo, pero certificado, ¿no? Andá a preguntar a tal lugar que trabajo hace tantos años y nunca un problema, ¿no? Claro. En lo vincular y en cuatro paredes privadas es otra cosa, ¿no? Entonces despliegan más en eso, en el vínculo y en la pareja, y eso sí, ahí depende de qué mujer esté en ese lugar. Por eso no es contra todas, más allá de que pueda tener alguna posición, o generalmente esté acompañado de pensamientos machistas, posesivos, que Sí, ¿viste? sí, Se sí. puede ir trabajando y se puede hacer un laburo de reconocimiento de eso, ¿no? Muchas veces cuando uno se lo muestran y uno va haciendo montones de actividades que puede hacer desde, no sé, algún artículo periodístico, algo que trae alguno, un corto, una película, tenés mil disparadores para ver estas cosas, ¿no? Y es como todo, como cierto aprendizaje. Otra prueba que vos me decías, eh, cómo lo medís más allá el seguimiento que puedas hacer, la evaluación profesional que vos puedas hacer, muchas veces es con lo que mismos ellos te pueden relatar. Hay muchos que adquieren, ¿no?, cierto conocimiento y reconocimiento de las posiciones y de los pensamientos y te pueden marcar. Yo antes pensaba tal y tal cosa, ¿no? Eh, Eso no condiciona que después por ahí en privado no hagan otra, pero hablamos del reconocimiento y cosas que pueden aprender durante el proceso. Es el primer paso, primero que reconozcan para después poder pensarlos y reflexionarlos, y lo que es el lograr, vamos a hablar conductistamente, la modificación de la conducta y de ahí el vínculo, que son los últimos objetivos. Y bueno, es todo un proceso que en algunos podrá ser más rápido que en otros. Esa es la variable de la subjetividad que te digo para cada una de las preguntas que me hiciste, ¿viste? Pero bueno, Manu, en líneas generales es eso. Sí. Bueno, Roberto, la verdad que nada, ya solo resta agradecerte Bueno, profundamente por el tiempo dedicado, gracias. y bueno, y también reconocer por lo menos en términos personales, el valor del trabajo que se está llevando a cabo de mano tuya y de tus compañeros de equipo. Bien, bueno, Motivo por el gracias. cual te pedí la entrevista, porque Bien, realmente quiero de valor el trabajo. Así que nada, esto, solo darte las gracias y por ahí si alguien quiere, o sea, hay alguna línea de acceso hacia ustedes o hacia alguien, por ejemplo, alguien que tiene un amigo que ejerce violencia o alguien que se asustó porque tuvo episodios, mirá, ¿con quién puede hablar? ¿Con quién puede comunicarse? la provincia de Buenos Aires no tiene línea para esto. Te diría el Facebook de RETEM, que pueden consultar el Facebook de RETEM, que es la red de equipos técnicos y estudios en masculinidades. Solamente por Dolores y la zona te puedo ofrecer el Facebook del área Ok, de género, que están bien. los días y horarios del equipo, que son los martes a las 5 de la tarde y los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Pero el Facebook del municipio de Dolores, ahí tenés lo del área, y el Facebook de RETEM, ahí pueden consultar porque, bueno, no, depende del lugar donde uno esté, hay que ver si tiene algún dispositivo cercano, no abundan. No, no, Pero por esos medios, y si te llega alguna consulta y no sé, estás autorizado a pasar mi teléfono por cualquier consulta porque no me acuerdo el mail institucional de la ONG. Pero con el celular
Bueno, lo resolvemos. En el caso que lleguen consultas, nos ocupamos dale. de poner en contacto a la gente. Bueno, Dale. Roberto, muchas gracias. Vamos a cerrar acá la A vos, comunicación Manuel. entonces. Dale, Fuerte dale.